Muy bien, vamos entonces a ver este tema de conquistando el cambio. Y como yo digo en Do It, nosotros somos diciendo y haciendo. Y entonces vamos a comenzar con un ejercicio. Y entonces quiero que por favor, y bueno, esto requiere de que ustedes se entreguen completamente al curso y vamos a hacer un pequeño cambio. Quiero que cada uno de ustedes mire sus manos y mire si tiene un anillo, un reloj, algo que ustedes puedan cambiar en este momento. Quiero que por favor agarren el anillo, si tienen anillo, y se lo coloquen en otro dedo y se lo dejen ahí. Si lo quieren hacer con el reloj, lo pueden hacer con el reloj. Cámbiense el reloj de mano. Cualquier otro cambio, si tenemos gafas, de pronto inclinar las gafas un poco, las patas hacia arriba y déjenselas así. Yo lo estoy haciendo con las gafas, poniendo las patas un poquito más arriba, que no es el lugar común donde me pondría yo las gafas. Y si todos hacen un cambio pequeño, si no tienen reloj o anillo, miremos a ver si lo más difícil de pronto sería cambiarnos los zapatos de un zapato a otro, pero ya se pueden imaginar qué se puede llegar a sentir. Paula se volteó las gafas. Buenísimo. Quédense así un ratico y ahorita retomamos el ejercicio. Ya vi que bastantes lo están haciendo, el pequeño cambio que quiero que hagan. Buenísimo. Hoy vamos a hablar del cambio. Y Conquistando el Cambio en nuestro módulo tiene 3 secciones. La primera es determinar, definir qué es el cambio, qué significa, cuál es la traducción, cuál es la definición que nosotros les queremos dar a ustedes del cambio y cómo nos afecta el cambio, por qué nos afecta tanto el cambio. Luego vamos a entrar en lo que llamamos la matriz del cambio y entender cómo lo enfrentamos. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra historia, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra educación y nuestras creencias, enfrentamos el cambio de una forma diferente. Y ahorita lo vamos a ver con el desenlace del ejercicio que estamos haciendo de ese pequeño cambio que hicieron. Y por último, ya sería cómo fluir, cómo hacer para que este cambio lo podamos sobrepasar. Y ahí entramos en un tema de ciclo del temor y cómo conquistar el cambio. Ese último pedazo se los vamos a dejar, digamos que en el lado de la tentación, porque hoy no lo vamos a ver. Hoy en esta hora que decía Felipe, vamos a cubrir los primeros 2 pasos para darles, como les decíamos, esa muestra gratis, esa prueba, para que queden antojados y podamos vernos muy pronto en un próximo curso. Quiero preguntarles, ahora sí, con el cambio que tienen, que ya lo pudieron vivir por lo menos un par de minutos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sienten en este momento teniendo el anillo en otro dedo, teniendo el reloj en otro lado, teniendo las gafas al revés o más levantadas? Cuéntenme, ¿qué se siente? Destapen sus micrófonos tranquilos o levanten la mano, como ustedes quieran y nos comparten. Incómodo. Carlos, ¿qué te cambiaste, Carlos? El reloj, ¿Y qué se siente, Carlos? ¿Qué sientes? pues no me gusta porque además tengo otras cosas en esa otra mano, entonces no queda bien y me aprieta. El anillo no me cupo en otro dedo, entonces pues, me lo tuve No te que lo dejar pudiste cambiar. montado. Buenísimo, Carlos. Excelente. ¿Qué sintieron el resto? Si quieres te ayudo leyendo el chat. Dale. Ahí veo a Claudia y ya te doy la palabra a Cata para que me ayudes con el chat. Claudia. Hola a todos, pues yo me cambié los zapatos porque no utilizo casi cosas y me sentí incómoda y además el problema es que entonces no puedo hacer lo que tengo que hacer porque cada nada la incomodidad me saca del foco de lo que estoy haciendo y me hace volver al cambio, a lo que cambié. A lo que cambiaste, claro. O sea, hiciste el Sí, cambio, pero ese cambio hace que ya no puedas seguir haciendo lo que normalmente haces, lo que haces habitualmente, porque ese exacto. cambio como que tu cerebro vuelve y dice, oye, ¿por qué hicimos este cambio? O sea, como que no se puede concentrar. Buenísimo, Claudia. Cata, cuéntame, ¿qué está en el chat? Dice incómoda, ciega, incómodo, raro, un poco raro, no me gusta. Siento que estoy congelada. Si me muevo, pierdo los lentes. Incómoda, me gustó, me cambié el anillo y se ve bien. Sí, Buenísimo. regularmente perdemos conciencia de lo que hacemos rutinariamente. Al hacer ese pequeño cambio, vuelves a entrar en conciencia. Excelente. Gracias, Cata. Súper. Bueno, ya se pueden volver el anillo al lado que es, las gafas al lado que es, los zapatos se los pueden volver a cambiar. Y quiero preguntarles con esta reflexión, ¿por qué creen
que algunas personas, porque si se dieron cuenta, a algunas personas les cuesta más el cambio, les molestó un poquito más que otras. Otras hasta lo vieron como algo, chévere, me gustó cómo se vio el anillo, me parece chévere. Es más, me acabo de dar cuenta que tomé conciencia y me di cuenta de que estaba viviendo. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué creen que unas personas sienten una cosa y otras personas sienten otra cosa? ¿O por qué? Empecemos con por qué creen que nos molesta el cambio. ¿Qué será lo que pasa dentro de nosotros que nos molesta el cambio a algunos? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es la razón de fondo? La capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia. Cuéntanos para ti qué es resiliencia. Es la adaptación que le vas dando a través de los años al cambio. El cómo tomas las cosas o cómo tomas algo cuando algo nuevo sucede en tu vida y digamos el enfoque que le das. No es una habilidad nata, sino que la vas construyendo con los años. Entonces, creo que esta diferencia que estás comentando radica principalmente en la capacidad que hemos desarrollado cada uno de ser resilientes ante los cambios que se van presentando. Buenísimo, Alejandra, tal cual. Fíjense lo que dijo Alejandra, que es súper importante, ya te doy la palabra, Gonzalo. Y es dos cosas importantes. Primero, nuestra adversidad o no al cambio, a los constantes cambios, viene de nuestras experiencias. Desde pequeños nosotros hemos vivido y sufrido muchos cambios. Y algunas personas han tenido buenas experiencias con los cambios y algunas personas no han tenido tan buenas experiencias. Cuando hemos tenido cambios y hemos aprendido a salir de esos cambios y al final verle el lado positivo y salir adelante, pues hoy en día los cambios nos cuestan menos. Pero hay personas que han tenido malas experiencias con los cambios y no les ha ido bien y digamos que han tenido más dificultad con ese cambio. Entonces, y cada vez que vamos creciendo como adultos, vamos como aferrándonos a esos aprendizajes de vida, porque literalmente, ahorita les cuento un poco lo que pasa en el cerebro, es lo que nos ha mantenido vivos durante millones de años. Buenísimo, Alejandra, gracias. Gonzalo, adelante. Yo personalmente creo, y esa es mi reflexión en este momento de mi vida, es porque no integramos la incomodidad como algo permanente en nuestra vida. La vida es incomodidad. El despertarnos es incómodo, el irnos a bañar es incómodo, pero no desde el lado malo. Y el cambio implica incomodidad. Cuando lo logramos meter, pues esa incomodidad se vuelve sabrosa, es estar vivos. La comodidad como la buscamos o como yo la entendía antes, era casi que estar pues evitando eso, vivir, atrevernos a hacer cosas diferentes. Entonces siento que en el caso mío, pues tiene que ver con eso y ese ha sido mi trabajo en los últimos años, es integrar esa incomodidad y decir, pues rico, es así, la vida presenta incomodidades todos los días. Eso es lo que quisiera compartir. Buenísimo, Gonzalo. Y fíjense que Gonzalo, como lo explica y como lo expresa, se nota que Gonzalo durante su vida ha sufrido cambios en donde él ha aprendido que él lo que debe hacer es adaptarse al cambio y que el cambio es algo que simplemente va a suceder. Sin embargo, siento que de pronto no todo el mundo tiene esa misma definición. Al contrario, hay muchas personas por personalidad y, como les digo, por la historia y las creencias que tienen, que simplemente ven el cambio como algo negativo siempre, inicialmente, y como que no quieren como meterse en ese mundo de cambiar. Entonces les voy a dar un poquito más de fondo de por qué nos pasa esto. Nosotros, como ustedes saben, evolucionamos. Bueno, los que creemos en la evolución, evolucionamos de los animales. Y los animales lo que tienen es un cerebro principalmente reptil. Y el animal tiene ese cerebro reptil y lo que quiere el animal, y nos incluyo dentro de eso, es que lo que más queremos y lo que más pretendemos y lo que más queremos evitar es la muerte. Y lo que más queremos es sobrevivir. Instintivamente, eso es lo que buscamos como seres humanos, como seres vivos, como animales desde ese punto de vista. Eso significa que a menos que nos duela algo, nosotros no queremos cambiar. Porque el cerebro instintivamente siente que si no hay dolor de por medio, si no hay una gran incomodidad, ¿para qué vamos a cambiar? Porque esos pequeños cambios, históricamente, y estamos hablando de millones de años, lo que nos ha traído muchas veces el cambiar nuestro estado normal puede traer la muerte.
si yo tomo la decisión equivocada, si yo hago un cambio que no estoy habituado, pues me puede traer peligro o me puede traer la muerte. Entonces estamos, desde hace millones de años, nuestro ADN y nuestro cerebro reptil lo que menos quiere es cambiar. Y en la época de los cavernícolas, pues buenísimo no buscar el cambio, no buscar cosas radicales, porque uno podía llegar a cometer un error, salir a la hora que no era, o hacer algo diferente y enfrentarse a un tigre, y pues el tigre nos comía y hasta luego. Pues no lográbamos sobrevivir. Entonces, eso es la razón principal intrínseca que nosotros tenemos de adversidad hacia el cambio. Tenemos hábitos. Estamos acostumbrados a ponernos las gafas de esta forma, a ponernos el anillo en este dedo, a ponernos el reloj en esta mano. Y seguramente la primera vez que lo pusimos, lo colocamos, no fue tan fácil. Nos molestó un ratico, pero nosotros somos animales de costumbre, de hábitos. Y lo que se demora el ser humano en adquirir un hábito son 40 días. Entonces, después de 40 días ya nos acostumbramos y ya es ahí. Por eso es que cuando se cambian el anillo de dedo o se cambian el reloj de la mano, les molesta, se siente incómodo, se siente raro, porque ese es nuestro estado natural de enfrentar el cambio. Sin embargo, algunas personas ven esos cambios racionalmente y ahí es donde entra el ser humano, la conciencia, el poder darnos cuenta de que a veces esos cambios nos pueden traer algo favorable, es lo que nos permite empezar a cambiar como seres humanos y empezar a mejorar. Y eso es un poco lo que se trata todo el tema de Conquistando el Cambio. Gracias por hacer el ejercicio y compartir con nosotros. El cambio, como decía Gonzalo, y gracias Gonzalo porque estaba totalmente programado tu comentario, es inevitable, es inevitable. No sé si ustedes han oído la frase, lo único que permanece en la vida, lo único que permanece en el mundo es el cambio. Y esto lo dijo un filósofo famoso, 500 años antes de Cristo, Heráclito. Es uno de los grandes filósofos del mundo, que hemos tenido en el mundo. Y él lo decía en esa época, imagínense, más de 2000 años atrás. Y si él lo decía antes, cuando imagínense la cantidad de cambios que podían haber, imagínense ahora. Se dice que en el siglo XXI, en los primeros 50 años del siglo XXI, van a haber más cambios en estos 50 años que en toda la historia de la humanidad sumadas. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que hoy en día hay muchos más cambios? Y yo creo que es obvio, pues para la tecnología, por la rapidez en la cual pasan las cosas hoy en día. Imagínense el mundo de hoy para hace 2000 años. O sea, las personas se volverían locas, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados, estamos viviendo en un mundo que está en constante cambio. Solamente con la pandemia. ¿Cuántos de nosotros? Dime, Felipe. Gonzalo quiere decirnos algo también. Adelante, Gonzalo. No, perdón, no bajé la mano, perdón. No te preocupes. Ya la bajé. Buenísimo. ¿Y en qué iba? Estabas hablando de la inevitabilidad del cambio. Tal cual. Y entonces imagínense hoy con todos los cambios, todos los cambios que nos trajo la pandemia. La pandemia nos trajo una cantidad de cambios y yo estoy seguro que muchos de ustedes, frente a los cambios que se vinieron de estar en cuarentena, de estar encerrados, de no poder tener la presencialidad en el trabajo, de tener que conectarnos. Yo sé que hay muchas personas que, por ejemplo, rechazaron completamente ese modelo inicialmente. Dijeron, ¿yo qué voy a hacer en mi casa? Estoy aburrido, no me hallo, no puedo trabajar con mi familia al lado, el ruido, lo que fuera. Y hay otras personas que abrazaron ese cambio. Y yo creo que hoy en día ya todos nos habituamos al cambio. Es más, creo que Karina me acompaña en que antes, al principio, cuando nos encerraron, una cantidad de personas se quejaron de trabajar desde casa. Y después de habituarse a ese cambio, hoy en día, cuando ya les pedimos que vuelvan al trabajo, hay muchas personas que dicen, no, yo ya no quiero volver. Ya me gusta como está hoy. Y entonces fíjense cómo nosotros mismos, cómo las personas, cada persona es diferente, empieza a vivir el cambio de una forma diferente. Y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Primero, que el cambio es inevitable, el cambio es constante y el cambio siempre va a estar. Y segundo, cada persona, dependiendo de su historia, dependiendo de sus creencias, dependiendo de cómo ha vivido el cambio en su vida, va a aceptar el cambio de formas diferentes.
Y eso nos ayuda a entender no solamente yo cómo soy, cómo me gusta, sino también para el día de mañana, cómo hago para después poder fluir con el cambio. Porque lo decía Alejandra, no necesariamente porque hoy soy más adverso o menos adverso al cambio, no me da la oportunidad de cambiar. Porque tenemos conciencia y porque tenemos voluntad, vamos a ser capaces de cambiar lo que nosotros queramos de nosotros como seres humanos y como adultos. Profundizando un poco más, yo diría que, y Heráclito también decía que la vida es como un río. Todos ustedes, yo creo que han tenido la oportunidad en algún momento de sus vidas de meterse a un río o no, de pararse dentro de un río. Y Heráclito lo que decía es que el río está en constante movimiento. Nunca te vas a meter al mismo río de la misma forma. Siempre el río va a ser diferente. Así se paren en la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Heráclito decía eso? Que aunque yo me pare en la misma piedra, en el mismo río, ya no es el mismo río. Porque ya no es la misma agua. Exactamente, Evelyn. Porque el agua está en constante movimiento, está en constante cambio. Así yo esté quietico, así yo diga, yo no quiero cambios y me voy a quedar quietico y no voy a hacer nada, igual la vida me va a cambiar la vida va a cambiar alrededor, porque el agua siempre está en constante movimiento. Y la vida, así como el río, tiene diferentes momentos. ¿Alguien acá ha hecho rafting? ¿Han tenido la oportunidad de hacer canotaje? ¿Sí? Bueno, súper. Ustedes van a entenderlo mucho más, pero los que no han hecho rafting igual pueden saber. Pero los que han hecho rafting, ¿qué es lo más importante de saber del rafting? O una de las cosas más importantes. ¿Quién nos comparte? ¿Cuáles son algunas cosas que ustedes vivieron en el rafting? No sé, Luis, yo, Mariana, hola, buen día a todos. Hola, Pues buenos días, el Mariana. nivel, hacia dónde va el agua, izquierda, derecha, las señales que tienes que hacer o que si te hacen interpretarlas, el trabajo en equipo es fundamental. Fundamental. Creo que ese es un poco, y bueno, todo lo que tiene que mantener tu seguridad, todo lo que tienes que hacer para mantenerte seguro. Totalmente, Mariana. Y Mariana, comentaste algo que quiero profundizar, si son los niveles. ¿Qué son los niveles en el rafting? Hay 5 niveles, hay nivel 1, Ajá. 2, 3, 4, 5 y al nivel 5, por ejemplo, yo la primera vez que hice, yo feliz, me subí cuando bajé, o sea, yo bajé y dije, nunca más en mi vida, o sea, yo o sea, así con todos los pies, las manos, ¿no? Y cuando bajé me dijeron, es que es un nivel 3 casi llegando a 4. Y yo, ¿cómo? O sea, primera vez, entonces fue una primera experiencia muy ruda. Entonces, es importante saber el nivel porque es el nivel de fuerza, de las olas, del impacto, de las piedras, pues el nivel de, se me fue la palabra, pero De intensidad. Intensidad, gracias, exacto, del río al que te vas a subir, ¿sabes? Correcto, de intensidad y de corrientes y de peligro en últimas, porque el nivel 1 es lo que llamaríamos el agua calma. Sí. Entonces uno se monta y uno al principio va súper rico, ¿no? Y a veces la vida es así, la vida está tranquila, no hay tantos cambios. Hay cambios, pero son tan sutiles que fluimos con los cambios y vamos ahí. Sin embargo, el nivel 2 ya empieza a ser un poco más fuerte, ¿no? Y entonces ahí algunas personas se estresan, ¿sí o no? Algunas personas ya en el nivel 2, yo me quiero bajar de acá, yo no quiero remar más, yo quiero salirme de acá, ya esto es demasiado cambio. Pero inclusive si uno se queda como se quedó Mariana, pues alcanzan a ver o alcanzan a sentir un nivel 3, que un nivel 3 uno ya dice, no va a morir. O sea, este cambio ya está ya los cambios son demasiado rápidos para mí y hay personas que dicen, yo no quiero ir más de un nivel 3, porque Mariana lo dice, a veces la vida nos bota nivel 4. Queramos o no queramos, o no. Creo que todos hemos vivido, de pronto no en el barco, pero sí en la vida de los diferentes niveles. Y eso es lo que decía Heráclito. La vida es como un río, que a veces estamos en pequeños cambios y cambios normales, y a veces estamos en nivel 4, nivel 5. Ojalá nunca nos toque un nivel 5, pero eventualmente yo creo que muchas personas lo han vivido o lo van a vivir. Y entonces esto es la vida realmente está llena de cambios y dependiendo del estilo de vida que yo escoja, pues claramente pueden haber más cambios o menos cambios, que ese es el otro gran aprendizaje de las decisiones que tomamos, porque todos tomamos decisiones todos los días. Y eso va a determinar el nivel de cambios que tenemos en nuestra vida. Cada uno de ustedes trabaja en una empresa o trabaja como independiente o es ama de casa, si alguno es ama de casa o amo de casa. Algunos de ustedes tienen pareja, algunos de ustedes tienen hijos, algunos de ustedes viven en una ciudad más caótica que otra, dependiendo del estilo de vida y las decisiones que han tomado, hoy en día están viviendo una vida con más o menos cambios. Y lo primero que hay que reconocer es que cada uno de ustedes decidió
y sigue decidiendo esa vida. Y eso está bien. La pregunta del millón es cómo estamos enfrentando esos cambios de la vida que yo escogí. Y las decisiones que hemos tomado entonces nos van a traer pues diferentes cosas. Entonces quiero que reflexionen y piensen en este momento, traigan a su cabeza un cambio que están viviendo. No lo van a compartir, solamente lo van a traer a su cabeza. Traigan en este momento un cambio que están viviendo. Un trabajo que han adquirido recientemente, un cargo, de pronto una ciudad a la cual se han mudado recientemente, una pareja nueva o haber dejado una pareja vieja. ¿Qué más? Cualquier cambio que ustedes sienten que es el cambio más duro o más, digamos que más importante en el cual están viviendo actualmente. Tráiganlo a su cabeza. Mientras voy hablando, vayan simplemente calificando y ustedes vayan pensando en ese cambio y diciendo, ah, no, yo en este aspecto, yo creo que estoy más acá o más allá según el cambio. ¿Está todo usted en su cambio? ¿En su cabeza? ¿Lo están viviendo en su cabeza? ¿Lo están recordando? Súper. La matriz del cambio lo que nos dice es que hay dos ejes. Y la matriz del cambio, para entender un poco más dónde nosotros nos estamos encontrando frente a los cambios, es qué tan positivo o qué tan negativo vemos este cambio para nosotros y para nuestra empresa, si es de la empresa, o para mí como persona. Y entonces el eje es el que va del eje de la X. Sería, más a la izquierda lo veo más negativo, más a la derecha lo veo más positivo. Y entonces piensen en ese cambio que están actualmente viviendo y catalógalo. Digan, yo veo que este cambio no es tan bueno, no me va a traer cosas. Esto realmente es la forma racional en cual vemos este cambio que estamos viviendo. ¿Lo ven más negativo o lo ven más positivo? Entonces tengan en su cabeza y ubíquense más o al extremo de lo negativo, definitivamente este cambio no me va a traer algo bueno, o siento o ya estoy viviendo que no me está trayendo cosas buenas y lo veo totalmente negativo, o no, yo le estoy pidiendo ver el lado positivo y bueno y racionalmente veo que esto me puede traer cosas buenas. Y el otro eje es más el emocional y es qué tan complicado estoy viendo el cambio. Lo estoy viendo fácil de implementar, fácil de agarrar, fácil de cambiar, o definitivamente lo estoy viendo súper complicado y difícil. ¿Qué tan fácil o difícil? Y cuando cruzamos los dos ejes es que encontramos los 4 cuadrantes de la matriz del cambio y vamos a ver qué tanto me resisto o qué tanto fluyo con el cambio dependiendo de dónde yo estoy. Si ustedes hicieron el ejercicio mentalmente de qué tan negativo, qué tan positivo y qué tan fácil o difícil, seguramente están más a un lado o más al otro, más arriba o más abajo y cayeron en alguno de estos 4 cuadrantes. Si cayeron en el cuadrante de arriba a la izquierda, donde lo veo fácil, pero negativo el cambio, es que veo el negativo el cambio y lo percibo como fácil de implementar. Abajo a la izquierda, definitivamente veo negativo, veo malo el cambio para mí y para mi empresa o para mi familia, lo que sea, y además lo veo difícil. O sea, acá estamos en los dos, digamos que negativos. De pronto ven el cambio como algo positivo, veo el beneficio que puede tener, pero definitivamente lo veo como algo difícil. Y por último, vemos el cuadrante superior, que es, lo veo fácil de implementar y adicionalmente lo veo positivo el cambio. Veo que me va a traer cosas buenas. Vamos a entrar en cada uno de estos cuadrantes para entender un poco mejor qué significa. El cuadrante donde yo veo negativo el resultado, veo que no me va a traer cosas buenas, que no siento que esto va a ser bueno para mí, pero lo veo fácil de implementar. Y ustedes me dirán, porque además de pronto conocen personas que están en este cuadrante en algún momento de sus vidas, que de pronto conocen, ustedes mismos están acá, es lo que llamamos el cuadrante donde uno está resignado. Entonces traigamos esto a la balsa, al rafting. Cuando uno está resignado, cuando un participante de la balsa está resignado, y alguien decía que, lo decía Mariana, uno tiene que trabajar en equipo, pero hay personas simplemente que lo ven muy difícil, perdón, lo ven muy negativo. Y dicen, a mí no me gusta el rafting, no me gusta que las olas, pero la verdad, si me preguntan, pues yo no tengo problema en remar, o sea, yo puedo remar y yo puedo ponerme el chaleco y yo puedo seguir las instrucciones, pero realmente es que no veo que esto sea bueno para mí. Yo no lo veo como algo positivo, no lo voy a disfrutar, no lo quiero hacer. ¿Qué hace la persona que se resigna? Pues como lo ve fácil de implementar, lo hace. Pero ¿cómo creen que lo hace? Lo hace lo que nosotros llamamos a regañadientas. Lo hace como ahí, por hacerlo. O sea, no le está metiendo alma,
corazón, no le está metiendo empeño, simplemente lo hace por hacer. Le dicen que se ponga el chaleco y se lo pone, pero no se lo abrocha. Le dicen que reme, pero pues mete ahí, ahí como por meter y remar un poquito, pero no está remando con ganas y energía. O sea, hace las cosas, pero resignadas. Y entonces esto, dentro del trabajo, por ejemplo, podemos ver personas que están resignadas, que no están de acuerdo, que cada oportunidad que tienen se están quejando de lo que está pasando, de la decisión que se tomó. Y si tienen la oportunidad, no solamente van a quejarse, sino que además van a decir, yo lo había dicho desde antes, ¿no? Esta no era la decisión adecuada, no nos debimos haber montado en este barco. Si ve que los problemas se vienen, pues se va a resignar y se va a quejar de lo que está pasando. Entonces es la persona que lo hace, pero lo hace a medias y uno se da cuenta. Uno se da cuenta que la persona no le está metiendo el corazón, pero ahí va. Resignado, pero ahí va. Hay personas que caemos en esto dependiendo del cambio o de pronto siempre caemos inicialmente en los cambios de esta forma y esto es una de las respuestas que le podemos tener al cambio. ¿Alguno se siente que puede estar en este cuadrante, en el problema actual, que está resignado, que está llevando a cabo los cambios que se pidieron, está haciendo las tareas de la forma que se las pidieron, pero no le está metiendo el corazón porque no está convencido? Reflexionen y miren si de pronto están en este cuadrante. En la pandemia, por ejemplo, hay personas que en la pandemia se resignaron. Entonces sí, pues nos toca conectarnos por Zoom, pero yo me conecto ahí y me conecto tarde y me quejo y yo digo que el Zoom no es y no me gusta y pues sí, es fácil, pues yo me conecto, pero no prendo la cámara, o sea, lo hago pero a medias, no lo hago entregado. Ese es el resignado. El siguiente cuadrante es el que lo ve negativo, o sea, no le ve algo de bueno y además lo ve difícil. Esto es lo que llamamos el cuadrante del estanque. La persona está estancada en el cambio. La persona definitivamente no solamente no lo ve bueno, sino que simplemente lo ve tan difícil que no lo puede hacer y se congela. ¿Conocieron a alguien de pronto en la pandemia que estaba estancado? Estas personas que no salían de la casa, que no lo veían fácil, que se quejaban todo el día, que no se adaptaban, que definitivamente fue la catástrofe. O sea, definitivamente se demoraron mucho. Inclusive hay personas que todavía, mi hermana es una de ellas, mi hermana todavía, después de ya todo lo que ha pasado, después de tener las vacunas, después de todo, renegó todo el tiempo y sigue echándole alcohol a las personas que van a la casa de ella y tapabocas para todas. O sea, está bien, claro, pero se estanca porque ella no ha podido volver a trabajar bien, no ha podido volver a salir a la calle, todo es un problema para ella, ella sigue estancada dentro de la pandemia. Ya se pueden imaginar cómo será la persona estancada en el rafting, en el canotaje. Pues claramente esa persona se congela y simplemente ni rema ni nada, o sea, está como en el fondo del bote, se tira en el fondo del bote acurrucado en posición fetal y no hace nada porque definitivamente ve que esto es muy difícil y no le ve el beneficio. Bien, este yo creo que es el peor de los estados en cómo uno recibe el cambio. Y creo que todos, de una u otra forma, dependiendo del cambio que nos haya tocado, hemos estado o nos hemos sentido estancados, que simplemente no sabemos para dónde coger. Y hay personas que probablemente por su personalidad, por su historia, pueden caer en este estado y claramente eso es algo bien difícil de manejar. El tercer cuadrante es donde yo veo positivo el cambio, pero lo veo difícil. Y entonces yo veo los beneficios y si me preguntan, puedo decir, claro que esto es bueno, esto es una buena decisión, esto es lo que tenemos que hacer, pero definitivamente para mí me queda muy difícil. En el barco es la persona que se le dificulta hacerlo de la forma nueva y entonces siempre cae en hacerlo de la forma diferente o la forma que está acostumbrado a hacerlo. Entonces la persona un poco engañosa porque de frente y si le preguntas te dice que sí, que el cambio es bueno, vámonos en el barco. Claro, hay que remar de una forma nueva, claro, hay que remar así, pero yo estoy acostumbrado a remar de la forma vieja. Entonces, si me dan la oportunidad y si no me regañan y si no me ven, pues yo sigo haciendo las cosas como siempre las he hecho. Oye, pero es que tú ya estamos en el nuevo cambio, ¿por qué no estás implementando el nuevo cambio? Ay, sí, no, es que, y siempre tienen una excusa de por qué lo siguen haciendo de la forma antigua. Entonces son personas que verbalmente, de boca para afuera, dicen que es bueno y que lo van a hacer, pero definitivamente no aplican los cambios de la forma adecuada. Y esto es lo que llamamos el que se resiste al cambio.
Él está a favor del cambio en palabras, pero cuando ya le toca el cambio, busca todas las maneras de evitar hacerlo de la nueva forma. Busca de todas las formas cambiarse el anillo del dedo, cambiarse el reloj de la mano. O sea, él va a buscar una excusa y dice, no, claro, es importantísimo que tenemos que hacer esto, y si le preguntan es hasta vocero. Pero cuando ya uno lo va a ver, no acompaña con sus acciones el cambio que él tanto predica que se debe hacer, simplemente porque él lo ve muy difícil. Es más fácil volver a el hábito anterior, el hábito habitual, y quedarse haciendo las cosas como antes lo hacía. Y por último, pues llegamos al cuadrante donde todos quisiéramos estar, donde Gonzalo, por ejemplo, siente que muchas veces rápidamente llega acá, y es, lo veo fácil y lo veo positivo. Y acá es donde nosotros decimos, fluimos con el cambio. No nos resistimos al cambio, no nos estancamos con el cambio, no me resigno al cambio, sino que realmente puedo fluir con el cambio. Y todo esto es un tema que primero tiene que pasar acá en nuestra cabeza. Es racionalmente, tengo que ser capaz de poder ver esto como algo positivo. Gonzalo, tenías tu mano levantada. Sí, es que ya oyendo tu presentación, con lo fácil y difícil me queda claro. Simplemente no me hacía tanto sentido, digamos, todos los cambios tienen su grado de complicación, su grado de dificultad. Correcto. El tema es sentir si es posible o no es posible. A mí lo que me ayuda es ver si es posible hacerlo. Si yo siento que es posible, me le meto. Si no lo veo posible, me resisto. Ese es el tema de difícil o no, porque no hay ninguno que sea fácil. No hay ninguno que sea, no, esto me fluye naturalmente. En este momento, por ejemplo, yo estoy en un cambio profundo, telúrico en mi vida. Pero lo veo posible y me le metí de lleno. Pero fácil no ha sido. Es eso tal vez lo que quería ya. Pero ya me queda claro cuando lo explicas. Lo que pasa es que ponerlo en fácil y difícil me hacía ruido, y entonces yo inicialmente había dicho, no, pues difícil, es difícil. Pero después cuando lo pones así, yo no me resisto. Sí lo veo posible, me le estoy metiendo, pero no es fácil. Eso es lo que quería mencionar. Me encanta lo que acabas de decir, Gonzalo, porque le acabas de pegar al punto exacto, y esa es la capacidad de nosotros los seres humanos. Porque ustedes creen que un animal, si se enfrenta a algo difícil, le insiste. Normalmente los animales instintivamente, si ven algo difícil, lo abandonan inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad del ser humano? Que nosotros tenemos un neocórtex, donde nosotros somos capaces de racionalizar, de agarrar esta información, ver este cambio, y si le veo algo de positivo, que es mirar como el vaso medio lleno y no medio vacío, entonces, aunque yo inicialmente vea dificultades, voy a hacer lo posible con el mindset del cambio para fluir de cómo lo hago más fácil. De ahí viene un poco el tema de esa conciencia de que si yo veo que esto me puede traer algo beneficioso, algo que me puede ayudar, pues le puedo encontrar de pronto la forma y ser más, como alguien decía, resiliente para encontrarle la forma más fácil de hacerlo. Y de eso se trata un poco la solución, que hoy no la vamos a ver, pero realmente ahí empieza el tema de fluir. Pero el primer paso, Gonzalo, y así como tú bien lo dices, es como racionalizarlo y decir, claro, inicialmente de pronto la mayoría de los cambios no van a ser fáciles o no los voy a percibir como fáciles, pero es mi habilidad de racionalizarlo y decir, pero ven, si lo pienso bien, si lo mastico bien, si lo comparto con alguien, si lo discuto con alguien, si lo puedo hablar con alguien, lo puedo compartir o de pronto lo puedo escribir, yo mismo voy encontrando los beneficios y voy encontrando soluciones a los problemas que le pongo. Está bien hacer la tarea de pronto a empezar a escribir lo negativo y lo malo, pero hagan el otro ejercicio de qué es lo positivo y lo bueno. Lo positivo y lo fácil, que se me puede facilitar. ¿Cómo puedo hacer para que se me facilite? Y de esa forma entramos en este cuadrante de lo fácil. Porque definitivamente si es un cambio que no le veo lo positivo y no lo quiero cambiar y no es obligatorio, pues de pronto lo abandono y digo, no, pues no me voy por ahí. Pero si yo ya veo que el cambio es definitivo y no va a haber cambio, como el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es un cambio que sí o sí va a pasar. A veces en la empresa tomamos decisiones que sí o sí van a pasar. Inclusive así yo me resiste, igual ya se van a hacer. Y entonces me acuerdo que cuando nosotros empezamos este mundo de la pandemia como instructores,
Me acuerdo que al principio, pues todos nos fuimos para nuestras casas, yo me fui para una finca en Huasca, yo estaba tranquilo, yo dije, bueno, pues como nuestros cursos son presenciales, pues no hay nada que hacer, o sea, pues nos va a tocar quedarnos así el tiempo que dure la pandemia. Cuando nos llamaron, dijeron, no, vamos a hacer reunión para virtualizar los contenidos. Imagínense la resistencia de algunos de nosotros diciendo, eso no es posible. Eso es imposible, eso no va a funcionar. Imagínense si yo estoy acostumbrado y habituado a dictar los cursos presenciales con los ejemplos, mirando a las personas a los ojos, pudiendo usar todo mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no va a ser posible. Y claramente, cuando lo fuimos masticando, cuando lo fuimos trabajando, cuando lo fuimos interiorizando, empezamos a ver con la práctica que realmente sí es posible y sí puede ser. O sea, no había oportunidad de decir que no. Bueno, uno podía decir que no. Decir, bueno, yo no dicto clases o cursos virtuales, pero cuando el uno le va metiendo la ficha. Pero lo primero que tiene que pasar es uno aceptar, denle la oportunidad. Ese mindset de le voy a dar una oportunidad a este cambio. Y voy a encontrarle lo positivo y voy a encontrarle la forma que lo puedo hacer más fácil, es el primer paso de pasar de cualquiera de los 3 cuadrantes a este cuadrante que es donde me va a poder empezar a fluir. Si después de 3, 6 meses definitivamente no me funcionó, pues bueno, entonces por lo menos puedo decir lo intenté. Pero antes no, y eso es lo que creo que pasa con muchas personas que se quedan años en alguno de los otros cuadrantes. ¿Y qué es lo que pasa con la calidad de vida de las personas cuando están en contra, en cualquiera de los otros 3 cuadrantes? ¿Qué creen que pasa? Ustedes de pronto lo han vivido o lo han visto en otras personas. ¿Cómo es la calidad de vida de esa persona? Cuando el cambio ya fue, ya el cambio se dio. ¿Cómo viven esas personas su día a día? Así como les decía que vive mi hermana muchas veces, estresada, de mal genio, su vida, su calidad de vida. Y si recuerdan, una de las cosas que más me gusta de Do It es que les queremos dar herramientas para que su calidad de vida sea mejor, no peor. Y este primer entendimiento, esta primer parte de entender, y entender es la matriz de dónde estoy yo, cómo soy yo, identificar, porque algunos de nosotros de pronto inicialmente siempre nos resignamos, o siempre nos resistimos, o siempre nos estancamos, porque eso también tiene que ver con lo que les decía al principio. Simplemente por personalidad, por mi historia, con la forma que yo he vivido mi vida, la forma que yo he estado enseñado, de pronto siempre caigo en alguno de estos 3. Y entonces está bien estar ahí, lo importante es racionalizar ese cambio y si ya lo voy a adoptar, pues desgastarme menos y ver cómo le hago. Y obviamente, pues eso, como les decía, se los vamos a dejar como regalo para la próxima. Ese es el que fluye. Y cuando uno fluye, hay un regalo adicional. Cuando uno empieza a fluir con los cambios, hay un regalo adicional y es que siente agradecimiento. Las personas que realmente son capaces de frente a un cambio, como dice Gonzalo, así lo vean difícil y así lo vean negativo inicialmente, pero rápidamente o de una u otra forma, en poco tiempo, pueden llegar al estado de fluir, empiezan a vivir y a verle lo positivo a las cosas. Entonces, díganme ustedes si después de la pandemia y después de empezar a trabajar en casa, por ejemplo, trabajar parte virtual o full time virtual, no la han empezado a disfrutar. Claro. De pronto tengo la posibilidad de un día gris, feo, ya no me toca salir a la calle, me puedo quedar en mi casa y trabajar desde mi casa. Qué rico poder trabajar desde la casa. Qué rico poder tener la posibilidad de ver a mis hijos y tener contacto con ellos o con mis mascotas. Y entonces de las cosas negativas le empiezo a dar las cosas buenas y hasta entro en el estado de agradecimiento. Gracias que me trajeron este cambio porque este cambio me hizo, como lo decía Gonzalo al principio, me hizo removerme un poco y mejorar en algún aspecto, mejorar mi estilo de vida o mi calidad de vida. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Cómo lo ven? Me gustaría escuchar un par de personas. Claudia, adelante. Pues ahora que estabas explicando los diferentes cuadrantes y por lo que te escuchaba ahora también pensaría que cuando uno se encuentra en una situación en donde está congelado, que le parece horrible Estancado. Y además difícil, me imagino yo, pero pues no sé, que lo primero que uno debería tratar de hacer es por lo menos pasar al resignado, o sea, a empezar a darle un poquito más fácil mientras le empiezo a dar lo bueno, o no sé si primero, porque si te entendí bien, si uno trata de desplazarse hacia la parte de ver primero lo bueno, pero lo sigue viendo difícil, entonces se desplazaría hacia el resistente. Entonces yo creo que por lo menos sería el resignado, que ya incluso
intrínsecamente llevaría a algo positivo que sería como el ver que lo puedo hacer. Y eso también empezaría a ver algo bueno. No sé, era lo que quería comentar. Para la persona que está estancada, Claudia, esa es la pregunta que se tiene que hacer. Y la respuesta correcta la tiene cada persona. Porque eso es como cuando alguien me pregunta, oye, tú que haces tanto deporte, ¿cuál es el mejor deporte para hacer para que uno se enganche? ¿Cuál es el que te gusta hacer a ti? A mí me gusta, ese es el que tienes que hacer. Entonces, estando estancado, si yo lo que veo más fácil es verle lo positivo, pues órale, me voy para eso porque ya salí del estanque, que es el peor estado. O si yo lo que veo oiga, le estoy viendo algo positivo y voy a empezar a hacerlo, así sea resignado, pero por lo menos conscientemente estoy haciendo un cambio, estoy saliendo de ahí. El trabajo va a ser menor, el trabajo va a ser más fácil si estoy en los extremos que en el estanque clarísimamente. ¿Sí? Pero ese es el mindset, porque acá lo que estamos hablando inicialmente es tener la actitud correcta, la actitud del entendimiento correcto. Particular, o sea, según la situación de cada persona. Totalmente, porque claro, la vida y obviamente el cambio y la situación va a ser diferente para cada persona, pero solo tener esa actitud va a ser la clave de empezar a salir de ahí. Alcides. Ok. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Cómo te ha ido, Alcides? Mi consulta era respecto a que en uno de los cuadrantes yo pude ver, por ejemplo, que dice, veo positivo el cambio y lo percibo como fácil de implementar. Ahora, lo que yo quiero es, ¿cómo en este caso puedo diferenciar el veo y lo percibo? O sea, el ver y percibir, ¿ok? Porque yo sí puedo entender que el ver lo puedo definir como una oportunidad y la percepción lo defino de repente como una actitud, ¿no? Buenísimo, Entonces, buenísimo. Quisiera de repente que podríamos de repente aclarar un poquito esa situación para poder entender de manera global todo lo que has ido exponiendo, ¿no? Muchas gracias. Me encanta. Gracias, Alcides. Ya te doy la palabra, Karina. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha leído el libro de los 4 acuerdos? ¿Sí? ¿Algunos? Bien. Los 4 acuerdos es un libro que se leen en 1 hora, 2 horas máximo, y lo escribió un señor que se llama Miguel Ruiz, y él es un tolteca mexicano. Y Miguel Ruiz en sus conferencias, cuando da conferencias, él se para al frente y uno va y lo va a escuchar, y él lo primero que dice es, voy a empezar mi charla diciéndoles que no me crean nada de lo que les voy a decir. Y uno se queda mirándolo y diciendo, plop, como Condorito, ¿cómo así? Si tú eres el experto, tú eres el gurú, tú eres el duro del todo el tema de los 4 acuerdos y todo el cuento. Y él dice, y él explica, los adultos no aprendemos con el conocimiento. Los adultos aprendemos con la experiencia. Y entonces la gran diferencia, Alcides, entre ver y percibir o sentir, es que cuando yo me veo el cambio, cuando a mí me dicen el cambio, yo lo único que puedo es percibir, ver si es difícil o ver si me va a traer cosas buenas. Solamente metiéndomele al cambio, probando el cambio, creando mi propia experiencia, es que puedo percibir realmente la dificultad o percibir si me trajo algo bueno o no me trajo algo bueno. No sé si con esa explicación queda más fácil, Alcides. Tiene que ver con la experiencia. Porque si tú ves el cambio y te dicen, es que mañana te van a cambiar de cargo y vas a tener estas nuevas funciones, tú lo que apenas puedes hacer en ese momento es creer lo bueno o lo malo que te va a traer y creer lo difícil o fácil. Si aceptas el cargo y empiezas a trabajar y llevas 1 semana, ya por lo menos tienes una experiencia propia de decir, no, definitivamente sí me trajo cosas buenas o definitivamente me trajo cosas malas. O sea, ya es la percepción, ya es la experiencia, ya es la realidad tuya frente al cambio. Y ese es el primer paso, es verlo y analizarlo, pero desde lejos, desde la teoría. Después es metérsele. Y después es, dependiendo de en cuál cuadrante quede, pues pasar al de fluir, si ya el cambio es definitivo y yo lo sigo escogiendo en mi vida. Karina, adelante. Tiene que ver con lo último que dijiste de fluir. Yo creo que el cuadrante a sí mismo se vuelve un ciclo, porque uno se puede ir moviendo en los cuadrantes. Finalmente una circunstancia, un hecho, un momento es uno, pero la valoración que cada uno le da, un poco lo que comentaba la anterior persona, es ese componente de tu mirada, de tu historia, de cómo lo estás percibiendo, de lo que significa o no significa para ti, del nivel de profundidad que tengas de ese hecho, que es un hecho.
Y ahí cada persona también puede hacer un recorrido en esa matriz que se vuelve también un ciclo de cambio. No es To- estático. Totalmente de acuerdo, totalmente, Karina. Y ahí la invitación, como les decía, es no quedarse en la teoría. Es ubicarse inicialmente en la teoría frente a este cambio, pero después vivir el cambio. Si es posible, si ustedes pueden probar ese cambio para darse cuenta realmente cómo se siente. Porque una cosa, y yo creo que me acompañan muchas personas, es de lejos uno puede decir, uy, eso es muy difícil. No, y eso además no me va a gustar. Eso no me va a traer cosas buenas. Pero una vez uno lo prueba y dice, bueno, no estuvo tan mal. La mayoría de los casos, no digo que todos, pero la gran mayoría de los casos descubrimos a través de la experiencia que de pronto sí puedo y de pronto no es tan difícil y le empiezo a encontrar y puedo caminar ese camino de convertir ese cambio en algo negativo y difícil en algo positivo y más fácil. Paula. Hola, hola. Yo soy de Chile y, para presentarme, que noto otros acentos por acá. Y hablamos los chilenos con muchas cosas, ahí me dicen si hay algunas palabras que no se entiendan. Yo estoy viviendo un cambio que para mí, cuando tú me pones los cuadrantes, es positivo y difícil, Ajá. pero no me estoy resistiendo. Entonces, imagínate, cambié de trabajo, de ciudad, a toda mi familia, colegio en los hijos, con marido que tuvo que también negociar con su empleador. Es un tremendo cambio, lejos de mi familia por primera vez, vivimos en otra ciudad, no en la capital, al sur de Chile, a 10 horas de mis papás, mis hermanos. Es un cambio muy grande. Para mí lo califico como difícil. O sea, es un tremendo cambio con un montón de cosas que he tenido que ir haciendo y organizando, mudanza, compré casa, venta de casa, y lo veo muy positivo, por eso tomamos la decisión, ¿no es cierto? Correcto. Cambiar de trabajo, de ciudad y con todo lo que implica. Pero me estoy resistiendo, como que no me identifico con el resiste. O sea, para mí es un cambio difícil, a todas luces, pero positivo. Pero no sé, el resiste es el que me incomoda, porque yo estoy en ese cuadrante y lo estoy llevando súper bien y vamos avanzando, pero no me estoy resistiendo. Perfecto, No sé. perfecto. Entonces, fíjate que no te estás resistiendo porque no puedes tener tu casa vieja, porque no puedes vivir en tu ciudad vieja, porque no puedes estar con tus amigos viejos, porque físicamente simplemente no están ahí. Pero de pronto la resistencia está acá, de seguir viéndolo como difícil y seguir viéndolo como difícil y seguir viéndolo como difícil. Entonces, claro, no sé cuánto tiempo llevas en ese cambio nuevo, pero seguramente por lo que me estás diciendo, yo casi que no te pondría en el resiste, te pondría ya en el fluir. Conscientemente diciendo, sigue siendo difícil, pero ya le estoy haciendo. Ya le estoy empezando a encontrar el palo al combo, como decimos. O sea, ya le estoy empezando a poder ver algo de lo positivo. Bueno, ya le viste lo positivo y estoy ya dándole. Claro, el tiempo solamente es el que dirá, porque claramente esto es como el anillo que te acabas de cambiar de dedo o el reloj que te cambiaste de mano. Todavía sientes la incomodidad, todavía sientes la dificultad de tenerlo en ese dedo o ponerlo en esa mano. Entonces, claro, hay que de pronto trabajarlo un poco más hasta que tu familia, tus hijos se acomoden más a ese nuevo cambio y va a ser como la pandemia, como les decía, va a llegar un punto en que vas a decir, yo ya no me quiero cambiar de esta ciudad, ya no quiero, porque ya vuelves a crear los hábitos nuevos. Yo creo que hay que darle el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en ese cambio? 6 meses desde que estamos todos acá. Okay. Desde enero. O sea, ¿y sigues sintiendo la misma dificultad o ha mejorado? Es que nunca, o sea, siempre, o sea, que el cambio ha sido todo difícil porque son un montón de cosas que hay que abordar, a eso me refiero con la dificultad. No es fácil cambiarse de ciudad, casa, Total. colegio, hijos. Yo encuentro que es un cambio difícil, porque hay que abordar muchos ítems y la familia, y uno es la responsable de los hijos, y que los hijos siempre en el mismo colegio, 14, 16 años en el mismo, y los cambias de su ambiente, pero sin duda lo califiqué como un cambio positivo, por eso llevé a toda mi familia a hacer este cambio, que lo tomé yo la decisión, por un cambio de trabajo mío, y mi esposo y todo, así. Yo lo sigo calificando como que es un cambio difícil, todos dijeron que era súper valiente, que cómo tomaste decisión, así como ya, es difícil, pero siempre lo he visto positivo, por eso tomé la decisión, o si no me sigo quedando en la otra ciudad, en todo. Claro que fluyo, y fue una decisión y estamos, menos mal, los hijos, el marido, todos contentos con el cambio, pero lo sigo calificando como algo difícil, no es fácil todo lo que tuvimos que hacer para estar acá, digamos.
En El este cambio, punto. entonces, claramente lo que te entiendo es que cambiar de una ciudad, yo creo que todos podríamos decir lo mismo. El cambio inicialmente, si yo me cambio de ciudad es porque le veo algo positivo, inicialmente siempre lo voy a ver difícil. Inicialmente siempre lo va a catalogar en difícil. Pero si yo ya me entregué al cambio, como decimos, la actitud está ahí, pues lentamente lo voy viendo cada día más, un poco más fácil. Es a lo que me refiero. Claro, lo veo más fácil, pero nunca me resistí. O sea, la palabra como que Ah, ese ok, nunca te cuadrante de resististe. Perfecto. resistencia es como, te resististe al cambio. Si yo busqué el cambio, lo vi como positivo, Sí, pero igual pero lo el viste cambio difícil fue inicialmente. Ajá, Claro que es difícil, pues. Claro. Son un montón de Por cosas eso que hay que yo creo que tú coordinar. duraste muy poco tiempo en ese cuadrante del resiste, si es que duraste. No. De pronto tus familiares se resistieron un poco más o se resignaron un Sí, poco de todas más. maneras. Yo tuve que Claro, llevarlos al pero cambio, digamos. fíjate que en ese caso específico, Paula, aunque le hayas dado esa calificación inicial, rápidamente pasaste al fluir y estás ahí. Y seguramente todavía ves cositas que pueden mejorar y que puedes fluir, pero ahí vas. Buenísimo, Paula, gracias. Mariana. Hola Luis, escuchando a Pau, reflexiono lo siguiente. Me considero que soy una persona que muy analítica y que observa siempre en una situación todo el árbol, todo el bosque, todos los factores, o sea, analizo toda la situación para identificar pros, contras, qué sé, qué no sé, etcétera, etcétera. Y poniéndome en el caso de Paola, que me ha pasado en el trabajo sobre todo, creo que es válido decir, hay cosas, este cambio va a ser muy fácil porque manejo la técnica, me sé la experiencia, me sé los caminos, los clientes son fáciles, ¿no? Etcétera. Pero también lo veo positivo el decir, este cambio va a ser difícil, tiene cierta, no difícil desde lo negativo, sino tiene ciertas dificultades y es, no sé la técnica, no conozco a los clientes, el 20% de los clientes son resistentes, implica estos retos, o sea, como el decir, de todo este cambio, hay ciertas cosas positivas que son estos motores, motivadores, esto que me va a impulsar, pero también yo veo, no veo negativo el decir, y tiene estas dificultades. O sea, va a tener esto para poderlo contemplar y hacer el cambio mucho más fácil o más fluido. O sea, no negar esta parte de dificultad. Creo que Totalmente. nada más lo que le pondría de tinte es que no caer en el tinte de dificultad negativo, ¿no? O sea, está difícil, entonces no se va a poder y me va a costar y esto, Órale. ¿no? O sea, como caer ya en ese, pero yo no veo negativo el decir, esto es difícil. Y yo no sé, a lo mejor con tu perspectiva hay cosas que puedan empezar a ser fáciles, ¿no? O sea, no sé si la meta sea esa o ese sea el reto, pero veo valioso sí identificar en todo proceso de cambio cuáles son tus fuerzas de resistencia o las fuerzas limitantes que le llaman en los procesos de cambio a las que te vas a encontrar para tenerlas presente, ¿no? Entonces, yo lo vería así con este ejemplo de Pau, de incluso no caer o no enfocarte 100% en lo difícil o en lo negativo, pero tenerlo presente. Totalmente, Mariana. Y Claro, es que acompañando lo lo que que estás yo, diciendo. lo que yo voy es, yo nunca lo vi como algo negativo, todo positivo. Sí. Pero el cambio. Reconocías que era difícil. Que era difícil, o sea, era difícil, que iba a ser no difícil. el cambio, que iba a ser difícil por todo lo que se tiene que hacer para llegar a otra ciudad, vender la casa, ponerla en la venta, que haya compradores, que calce con la compra de acá, la mudanza, cambio de colegio, encontrar colegio bueno en la nueva ciudad que no conozco, no tengo ningún conocido, venirme yo primero a explorar dónde íbamos a vivir, conocer, o sea, tiene un montón de dificultades y las Total. abordé, por supuesto, si es un cambio que... Entonces, es que el resiste, y lo que dice, yo identifiqué que habían muchas dificultades, pero las planeé, y vamos. El cambio Así lo es. busqué, o sea, no es... Por eso la palabra resiste era lo que me... no todo cambio claro. es fácil, para que tú dices este cambio es fácil. No fue, Y entonces, no era fácil. profundiza un poquito. Claro, la persona que se queda en ese cuadrante y que sigue viendo las cosas difíciles y que no le ve forma de hacerle. Que no ve solución. Es el que se queda ahí, es el que se resiste. Claro, y creo que estamos llegando a una conclusión importante y es, como decía Karina, nosotros de pronto pasamos y es sano, como dice Mariana, es sano, está bien
yo reconocer y entender que este cambio el cual voy a enfrentar, que todavía no he experimentado, no lo estoy viendo lo positivo, o sí le estoy viendo lo positivo, o le estoy viendo un grado de dificultad. Pero si yo de antemano me programo, casi que ya estoy fluyendo, porque ya me estoy preparando para no caer y no quedarme en ese cuadrante. Lo que dice Mariana, si yo le veo dificultades y solo me quedo en repetir las dificultades y no le busco las soluciones, pues claramente me voy a resistir. O si yo veo que es fácil, pero definitivamente no le quiero ni le voy a buscar lo positivo, pues me voy a resignar. Y si la sumatoria de los dos me va a estancar. Lo importante es racionalizarlo, hablarlo y tener la actitud de no lo estoy viendo bien o no lo estoy viendo fácil, pero le voy a buscar la forma de hacerlo. Y ahí, desde ese momento, mentalmente ya estoy empezando a pasar al cuadrante del fluir, de cómo le hago. Gonzalo. Quiero simplemente insistir, y tal vez eso es lo que le genera a Paola, y ahí viene el chat, otro comentario, simplemente para que lo piensen. El fácil o el difícil es el que hace ruido, no el llamar lo que dices tú en el cuadrante, el resiste, ese es claro. Sí. Pero ver un cambio como fácil siempre es como pensar que yo lo que quiero es ser feliz. Eso es imposible, eso no existe. La felicidad como estado no existe. Es una ilusión y que nos va a frustrar y tal. Es exactamente como lo ponías al principio con tu símil de Heráclito, con el río. El río de la vida va a tener permanentemente diferentes momentos o niveles de dificultad. Correcto. Va a haber algunos que es fluyo, tranquilo, porque es calmo. Va a haber otros donde es nivel 2, nivel 3, 4 o 5. Eso cambia. Y yo hoy puedo estar en uno medio tranquilo y se me generó algo que me modificó todo. A mí lo que me hace ruido es el fácil y el difícil, porque no me siento, que es lo que estaba diciendo Paola. Difícil, claro que es. Y por eso me ubicaba donde no era. El tema es, y alguien lo puso ahí como lo había dicho antes, es si es posible o si es imposible. Si yo lo veo como algo imposible, no le voy a jalar y me voy a resistir permanentemente. Claro. Pero ese es un tema ya de ustedes, lo tienen así su cuadrante, yo ya lo entiendo, los cuadrantes como tal me hacen fluir, pero realmente pensar que es que yo me ubico en el cuadrante de fluir y que las dificultades cesan, creo que es otra utopía. Creo que es una ilusión. Las dificultades van a estar, tengo que enfrentarlas. Lo que pasa es que las enfrento de una manera diferente, viendo las posibilidades, no viéndolo como, uy, no, esto, sigamos, combatámoslo. Sí, pero eso era lo que resistámonos. quería decir. Buenísimo, Gonzalo, gracias. Ángela. Ángela, ahí estás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdón, adelante. Ay, Ya te doy la palabra, Arturo. no sé si Adelante, me dan Ángela. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por esta herramienta de los cuadrantes. Entiendo que nosotros como gestores podemos identificar para un proceso de cambio, ok, tengo dentro de mi equipo, los coloco dentro de los cuadrantes. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer si tengo una gran masa en un cuadrante que no debería para tener y hacer ese cambio, ¿no? ¿Hay algún tipo de herramienta? Porque aquí hay que trabajar mucho, me imagino, el mindset de los colaboradores, pero ¿cómo puedo llevar a esta gran masa que quizás no está familiarizada o porque trabajaron de una determinada manera a otro cuadrante? Porque al final nosotros, como gestores de talento, tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Claro, lo primero es claramente, y obviamente acá no vamos a tener el tiempo para entrar en detalle, Ángela, lamentablemente, porque la idea, como les decía al principio, es darles una muestra, digamos, un poco del contenido. Y la parte de la solución, precisamente, de la herramienta, pues no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí, para no dejarte, obviamente, sin información. Lo primero es concientizar a la persona que claramente él lo puede estar viendo difícil o claramente no lo está viendo. Por eso yo les decía que una cosa es, y la mayoría de las personas se resisten inicialmente porque no han probado, porque no han experimentado. Entonces, lo primero es la experiencia, que las personas tengan un tiempo de experiencia para poderlo vivir. Y yo creo que ese es el primer paso, y claramente hay muchas otras cosas. Vamos con Arturo, y ahorita quiero hacer un cierre para el tema, para no entrar en mucho debate ahí de lo fácil, difícil, pero para darles un cierre un poquito más como para una explicación, una última explicación antes de seguir. Arturo, adelante.
Gracias, Fernando. Fíjate que compartir contigo, no sé en tu experiencia cómo sea. Nosotros actualmente en la organización estamos planteando el tema del burnout. O sea, hemos detectado que se está elevando el nivel de burnout internamente. Estamos hoy como en un acompañamiento con algún experto para que nos diga, pues, cómo ir abordando estos diferentes casos, ¿no? No sé en tu experiencia, porque yo creo que aquí hay como dos elementos. Por un lado sería la motivación, que creo que ese es un gran incentivo desde que escuchaba ahorita quien de Chile nos estaba compartiendo, como efectivamente yo creo que la motivación pues es el motor total que te puede llevar a una gestión del cambio adecuada, ¿no? Pero alguien que está en burnout, nosotros estamos como empezando a abordar el tema porque es alguien que a lo mejor, y lo que no hemos tenido hasta ahorita como información es que es alguien que incluso está enojado con la organización, que está resentido, es alguien que te bloquea, ¿no? Entonces creo que sería el cuadrante definitivamente donde ni lo ve Ni lo ve interesante. bueno ni lo ve fácil, está estancado. Exacto, pero está tan estancado en este proceso que dices, ya no sé si va a ser rescatable o no, y esa es nuestra gran duda, si son personas rescatables o no serán. No sé si de tu experiencia han cruzado esta gestión del cambio con los casos de burnout. Claro, digamos que ahí se pueden involucrar muchas cosas porque obviamente no voy a pretender disectar el caso específico del burnout en este momento, pero definitivamente las personas que están estancadas pueden ser por múltiples razones, no solamente por el cambio, sino porque de pronto tienen un balance de vida, trabajo, vida personal, están desbalanceadas. Nosotros tenemos 6 dimensiones. En uno de nuestros cursos hablamos precisamente de esas 6 dimensiones y cómo podemos balancear eso mejor, cómo podemos priorizar mejor, cómo podemos, porque las personas claramente no son capaces muchas veces de asumir todos los retos que tienen y puede ser por un cambio, pero también puede ser por una sobrecarga de trabajo y no hay ningún cambio percibible o visible en la situación. Entonces, va a depender mucho, Arturo, de la situación de la persona o de las personas en sí y para saber cuál es el mejor remedio, por ponerlo de esa forma. Actitud es una. Muchas veces la gente se desgasta energéticamente tratando de cambiar lo que no va a cambiar. Son las circunstancias de la vida, la gente que pelea contra la lluvia, la gente que pelea contra el tráfico, la gente que pelea contra una enfermedad. O sea, eso es, y entonces, ¿qué hace una persona y qué hace la otra? Que es nuestro módulo de conductor a pasajero. Hay diferentes actitudes que yo puedo tomar frente a la vida para saber cuál es la mejor forma de afrontar esas situaciones y hacer lo que realmente, invertir mi energía en mí mismo para que realmente yo pueda salir de esos estados. Y obviamente estos son temas que podemos profundizar y seguramente Felipe ahorita nos va a contar un poco más, pero en otros módulos. Pero me encanta la discusión que estamos teniendo. Gracias, Arturo, por la pregunta y por el comentario. Solamente para cerrar el tema, antes de invitarlos a Menti, si quieren vayan sacando sus celulares y vamos a menti.com. Y les voy a ir dejando porque me gustaría saber dónde se ubican frente a ese cambio que ustedes estábamos viendo ahorita, dónde se ubican de acuerdo a la clasificación, en qué cuadrante te ubicas frente a ese cambio. Entonces quiero explicar un poco más y quiero profundizar, como decía Gonzalo, lo imposible. Para mí lo imposible y lo imposible dentro del rango de fácil o difícil es, si yo veo el cambio imposible, claramente estoy en el extremo de lo difícil. Estoy en el punto más abajo. Si fuera una escala de 0 a 10, pues estoy en 10 de difícil, aunque yo lo vea positivo. Y entonces claramente yo ahí, si yo entro a ese cambio con esa actitud, con ese mindset, con esa percepción, como lo decíamos ahora, pues claramente yo lo voy a ver imposible. Ahí es donde yo me resisto. Ahí es donde mi actitud frente a ese cambio va a ser resistencia. No voy a querer hacer el cambio. Si entrando a percibir ese cambio, yo lo percibo como 2 o 3 en dificultad, no imposible, lo veo como 2 o 3, que está bien, y ese es mi primer assessment de ese cambio, pues probablemente se me va a facilitar subirme a encontrarle cómo le hago, cómo lo hago más fácil. Es un espectro, es una línea que simplemente es más de percepción, cómo percibo ese cambio que me va a llegar o me acaban de anunciar o estoy viviendo. Lo estoy percibiendo imposible y claramente por eso puedo caer dentro del cuadrante de la resistencia, o definitivamente no lo veo tan difícil, pero lo estoy viendo difícil. Porque como decía Gonzalo, y estoy de acuerdo con ustedes, la mayoría de los cambios los vemos difíciles en algún grado, de 0 a 10 o de 1 a 10. Pero dependiendo de mi actitud, dependiendo de mi reflexión, dependiendo de lo que yo lo puedo masticar y digerir, pues voy a poderle ver el lado no solamente positivo, sino el lado de mayor facilidad
más que lo vea fácil, mayor facilidad, le veo una forma, le veo, le puedo hacer como un plan de acción para poderlo sacar adelante. Entonces estoy viendo acá, la gran mayoría están viendo su problema actual como están en la zona, pasando un poco ya de lo positivo y de lo negativo. La mayoría lo está viendo en positivo. Hay una sola persona que siente que está estancada en su problema. Hay dos personas que están como en el cuadrante actual de todavía hay resistencia, todavía no le ven cómo hacerle más difícil, pero si se dan cuenta, las bolitas no están en el extremo inferior de lo difícil de imposible. Ahí tienen como su grado de dificultad. Eso es un estado emocional. Es un estado que actualmente todavía no le ven cómo hacerlo más difícil. Todavía están luchando internamente en sus cabezas y en su día a día con ver cómo le puedo hacer. ¿Listos? Allá veo 3. Unas personas casi que están en el ni fácil ni difícil. O sea, lo veo como de pronto no lo han probado lo suficiente para ver qué tan fácil puede llegar a ser. No sé si con esa explicación de pronto mejora un poco, pero gracias por compartirnos. Y esto nos damos cuenta que esto puede ser puntual para esta situación que estamos viviendo o puede ser la forma en que yo simplemente enfrento la mayoría de los cambios. Esto es algo que puede pasar muy rápido en el cerebro, en la cabeza, en la mente de cada uno, o puede ser un proceso un poco más largo dependiendo del cambio que estamos viviendo. Una pregunta, ¿para entrar a Menti hay un código especial? Sí, el código es 9057-4237, está aquí en la diapositiva en la parte superior, Gonzalo. 9057. 4237. Ya, perdón, gracias. No, con mucho gusto. Listo, seguimos recibiendo. Como les digo, la gran mayoría, no sé si es porque después de la explicación como que todo el mundo dijo, no, pues ya le estoy viendo el lado positivo, ya le estoy viendo la parte como más digamos que de facilidad, de viabilidad de poder hacer este cambio y poderlo recibir. Y como les digo, este primer acercamiento a ese cambio es mental. Es primero mental y luego los que lo han podido probar, pues seguramente de pronto ya le ven un poco más porque ya lo están viviendo. Excelente. Muchas gracias a todos los que nos están compartiendo ahí para saber dónde están frente al cambio en esta situación. Cierro diciéndoles que claramente los grandes cambios siempre van a venir acompañados de fuertes sacudidas. Y lo hemos venido discutiendo durante toda esta hora. Claramente los cambios inicialmente, puede que ni en percepción ni en realidad, se van a percibir ni positivos ni fáciles de implementar. Pero claramente no es el fin del mundo. Simplemente tenemos que ponernos en el mindset de que es el inicio de uno nuevo. Si el cambio ya es definitivo, y recalco esto, porque nosotros en últimas, hay muchos cambios que nosotros sí decidimos, aunque sentimos que no. Porque si es un cambio en el trabajo, pues yo sigo queriendo estar en ese trabajo, aunque el cambio me lo impusieron y me pusieron este nuevo cargo, me pusieron este nuevo jefe, me pusieron esta nueva área o estas nuevas personas, pues yo sigo queriendo estar en esa empresa. Entonces, en últimas, yo sigo decidiendo ese cambio. Si yo decido ese cambio, si yo decido mantenerme en ese cambio, hay que tener el mindset correcto. Ese es el mensaje que les queríamos dar hoy, desde el punto de vista de cómo empezar a conquistar el cambio. No les estamos dando todo el módulo, como les decíamos, por cuestiones de tiempo, pero los queremos dejar además un poco picados para que quieran ver el resto el día de mañana. Muy bien, con eso entonces ya barrimos qué es el cambio y cómo lo enfrentamos cada uno de nosotros. Aterrizar estos conceptos es el primer paso para poderlos resolver. Muchas veces lo que no tenemos son herramientas para racionalizar, aterrizar y herramientas, digamos, del día a día para poderlos combatir. Eso es lo que nosotros entregamos. Masticamos estos problemas de comunicación, de manejo de tiempo, de reuniones, de presentaciones y volverlo algo que las personas pueden decir, ok, ya entendí lo que me pasa a mí, ya entendí cómo lo hago yo, ya entendí cómo le puede estar pasando a las otras personas, ahora ya puedo empezar a ver cómo le puedo empezar a dar solución y con las herramientas, obviamente, esto se puede lograr. Quiero que por favor me ayuden escaneando con sus celulares esta guía de bolsillo. Estos son como las memorias, estos son como los teaching notes, como lo que normalmente a uno en un curso presencial le darían a uno como una cartilla, como un cuadernillo. Esto va a ser el cuadernillo del día de hoy que se llama guía de bolsillo. Si ustedes le ponen como la foto del código QR, les va a dar oportunidad de entrar y guardarlo en sus celulares. Les va a quedar como un icono, no es una app,
per se es un icono y un hipervínculo que cuando lo piquen en sus celulares, pues los va a llevar a las memorias y ahí va a ver el resumen del contenido que vimos el día de hoy. Me confirman con señales de vida, deditos o algo, que ya lo pudieron escanear. Listo, gracias Ana, gracias Edgardo, gracias Carlos, gracias Claudia. Ya veo que la gran mayoría ya... ¿Se queda el icono en la página? Digo, entonces, cuando le pican el celular abajo, un botoncito del celular les debe decir para guardarlo en su home, para guardarlo como en su, por decirlo así, su protector de pantalla, por decirlo, o sea, para que les quede como en el desktop del celular. Si lo quieren escanear, si alguien me ayuda de los instructores a poner la dirección en el chat, por si acaso si alguien lo quiere tener en el computador, también se puede. Se los dejamos en el chat el link a la guía de bolsillo. Pero en la mayoría de los celulares, una vez uno abre el código de QR, le da a uno la opción de guardarlo en el home. Y es el home como del celular y les va a quedar como un icono dentro del celular. ¿Sí lo lograron? El chat ya está para que le puedan picar ahí si han tenido dificultades con el código QR. Perfecto. Gracias, Felipe. Súper. Muy bien, con eso terminamos nuestra jornada de este pequeño mordisco, este demo de Conquistando el Cambio. Les voy a pedir un favor grande antes de darle otra vez la palabra a Felipe, de 2 encuestas de cambio de creencias. Son un par de preguntas solamente para ver cómo llegaron a esta sesión y cómo se van frente al tema del cambio. Escaneando el código QR, van a poder contestar esas preguntas. Y después les tengo otro pequeño encuesta de satisfacción de qué tal les pareció el curso. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, les agradezco mucho también si me ayudan con otra encuesta, pero primero vamos a hacer esta de cambio de creencias. Les pongo un poquito de música mientras tanto. Confírmenme por favor por el chat o por acá por los videos si ya pudieron, ya escanearon ese código, ya están haciendo esa encuesta o ya la terminaron de hacer para poder pasar a la siguiente encuesta, que es la de satisfacción. Ahí les voy a poner la de satisfacción, que nos va a ayudar muchísimo, como les digo, para recibir sus comentarios. Todo comentario constructivo es algo que nos va a ayudar para poder mejorar en nuestros contenidos. Y bueno, aprovechando que ya antes de darle la palabra a Felipe y poder cumplir con nuestra jornada, quiero preguntarles, ¿cómo lo vieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Algunas personas que nos compartan. Adelante, Paula. ¿Estás en mute? Ay, verdad. Con gusto a poco. Como que quisiera más. Eso. Ay, qué rico, Paula, gracias. Gonzalo. Entre más sencillo, más poderoso, más potente. Me encantó digamos, hay veces más sencillo de lo que uno quiere verlo. Es un tema de ser consciente. Tú lo mencionaste y ese es un trabajo que podemos hacer todos los días, darnos cuenta cómo somos nosotros mismos, cada uno de nosotros los que de una u otra manera combate las cosas. Si cambia esa forma de verlo, si yo me doy cuenta de eso, posiblemente navego mejor, fluyo mejor y entiendo que la barca es así y ya, y voy adquiriendo herramientas para que no me pegue tan duro cuando es el nivel 4 o el 5, para que no salga tan lastimado, tan magullado, pero eso es inevitable hacerlo. Me gustó por la claridad y la sencillez con esta matriz, pues es así de sencillo y el tema es la decisión mía. Muchas gracias. Buenísimo, Gonzalo, me encanta y lo acabas de resumir súper bien. Bueno, muy bien. En el chat también Mariana nos dice gracias, siempre contribuye, y Claudia Canal, de acuerdo con Paola, me encantó, gracias, lo mismo que Karina,
el valor de lo simple. Buenísimo, súper, me encanta. Listo, bueno, entonces les agradezco a todos, espero que todos nos hayan podido acompañar con las 2 encuestas para poder recibir su feedback y con eso dejo de compartir para darle la palabra otra vez a Felipe. Muchas gracias. Perfecto. También Marce nos dice, Marce Quintana, gracias, muy claro y fácil de entender. Pues bueno, acabamos de medirnos el vestido verde menta. La verdad es que no es exactamente que lo pudiéramos usar y a la boda y todo. Hay ciertas condiciones que cambian porque pues obviamente tenemos menos tiempo, y otra cosa que no les habíamos mencionado es que estos temas en particular, que están hechos más en forma taller, que buscan transformación en la gente, es importante que se hagan con grupos pequeños. Y aquí estamos, realmente no es un grupo pequeño, somos muchos, y el tener grupos pequeños también nos permite, digamos, hacer ciertos ejercicios, profundizar, incluso cuando son grupos cerrados de empresa, meternos en su problemática actual para generar esa transformación. Por lo tanto, no es exactamente el vestido que llevarían a la boda, pero digamos es un acercamiento más allá de lo que con buena intención cualquiera de nosotros como country manager les vamos a vender, que lo pudiesen probar es esa primera parte. Volviendo a la analogía, si recuerdan, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente queremos que cuando hagamos algo juntos las cosas salgan bien. De hecho, eso fue nuestro lema por muchos años, y así seguimos actuando. Con Do It las cosas salen bien. Por lo tanto, ustedes y nosotros tenemos que asegurarnos que así sea, y el tener la vivencia, pues es parte de esta experiencia. Ahora, lo siguiente, si ustedes recuerdan, es que queremos contarles qué hay detrás, cómo logramos que ese vestido verde luzca como si se lo están imaginando, y cómo logramos que no se deteriore, que no se arrugue, esto es, que a la larga se vea un cambio, que si ustedes quieren lograr un impacto, no sea simplemente que al final los participantes digan qué gusto, me gustó, estuvo chévere o estuvo padre, sino que a los 6 meses se vea realmente a la gente fluyendo. Y claro, las cosas no son perfectas, pero el mediano y el largo plazo funcionan. Es decir, el verde menta sigue siendo verde menta y no tiene arrugas, y vamos a ver que esto funciona en el mediano plazo, y eso tiene que ver con el diseño, qué hay detrás, qué es lo que queremos compartirles a continuación. Voy a continuar para ser coherente con lo que dije. Entonces, retomando el tema, vamos a ver qué hay detrás, qué hay en el background. Ustedes, la mayoría, están metidos en este mundo del aprendizaje, y digamos esto que recibieron, obviamente tiene un trabajo por detrás y unos ingredientes que aseguran de alguna manera esa perdurabilidad del traje que hemos mencionado. Y antes de ver cuáles son esos ingredientes, digamos que vuelvo al tema de las dificultades, de que cada día realmente es más difícil tener el mejor impacto posible en los temas de capacitación. Nosotros, de hecho, hasta nombres de personajes le hemos puesto, porque sabemos que ahí están, y en el día a día lo estamos viviendo, y cada vez más con las audiencias más jóvenes. Pero esto sí es un tema universal, y es que el primero de nuestros personajes se llama Funesto. Aquí ya no depende de generaciones, depende de la genética, de la evolución, de lo que ustedes quieran, de la naturaleza del ser humano. Seguramente muchos de ustedes han visto la curva del olvido de Gauss, y a finales del siglo XIX, una persona que se dedicó a medir cuánto retenía en el tiempo cierta información, y generó a través digamos, trabajando en sí mismo, pero experimentos repetidos por muchas veces, hasta llegar a la curva que ustedes ven. De hecho, tiene una fórmula matemática por detrás, pero ¿cuál es la interpretación? Que lo que estamos escuchando, a los 20 minutos, hemos perdido ya incluso un 32% de eso, porque nuestro cerebro necesita espacio, necesita que realmente esté solamente lo que es vital. Y ya a los 20 minutos hemos perdido 42% de esa recordación. Y un mes después solamente nos queda un 21%. Es decir, imagínense qué pasa a los 6 meses. Si nosotros dejamos actuar a Funesto, si nosotros dejamos que lo que nosotros enseñamos no se afirme, pues obviamente igual les va a gustar el curso, pero no van a saber cómo aplicar. Si se les olvida cuáles son los 2 ejes, pues
menos mal tengo la guía a bolsillo, pero necesitamos actuar contra funesto para garantizar que realmente esto tenga perdurabilidad. El segundo personaje es Farfullo, y estoy absolutamente convencido que Farfullo estuvo trabajando hoy en esta sala también, porque también de alguna forma hace parte de la naturaleza humana, porque Farfullo básicamente es el multitasking que tenemos por dentro, ¿no? Y seguro que ustedes tienen, aunque es una sesión corta, una cantidad de responsabilidades y están medio estresados y aprovecharon por ahí para mandar su mail o para hacer su llamadita entre tanto, porque eso hace parte nuevamente de la naturaleza humana. Necesitamos contrarrestarlo en nuestras sesiones de capacitación, de ahí, por ejemplo, eso de tener grupos pequeños, de ahí eso de, por ejemplo, trabajar con 2 instructores cuando lo hacemos en formato virtual para estar seguros de capturar esa atención y bajarle a ese impulso de ser multitasking y dejarnos distraer. Y finalmente, el tercero es el doctor Agobio, que es, en resumen, el que no nos permite convertir en hechos y en realidades lo que cuando termina el curso tenemos toda la intención de hacer. Y es que la vida nos arrastra y volvemos a la bandeja de emails y volvemos a la llamada y volvemos al cliente y volvemos a que el jefe nos llamó a una junta y todo esto queda por allá guardado si es que no se lo llevó antes la curva del olvido de Ebbinghaus. Entonces, ¿cómo lograr que nuestro vestido verde permanezca impecable en el tiempo? Implica que dentro de la sesión combatamos y contrarrestemos a estos malos personajes para garantizar que realmente nos funcione bien el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos neutralizar a esa banda de malvados que siempre van a estar ahí dentro de nuestra mente y mucho más dentro de la mente de los participantes de los equipos que ustedes apoyan? ¿Cómo hacemos, en resumen, para que esto sea que esto sea redituable? Y básicamente volvamos a la materia prima. ¿Cuáles son los ingredientes que tienen nuestros programas, parte de los cuales hemos podido experimentar hoy? Uno es que sean intervenciones cortas. No sé si recuerdan en los años prepandemia y varios años antes era típico meterse uno un curso de 3 días seguidos, ¿no? Y un curso de presentaciones, a veces una semana completa, a veces con viaje incluido. Y en el mundo de hoy eso es casi imposible, porque más allá de la inversión, es que la paciencia, la disposición de la gente es mucho más escasa. Entonces, nuestros módulos en general, la mayoría de ellos, tienen una duración de 4 horas. Por lo menos, por ejemplo, el que acabamos de vivir una parte es de 3 horas. Conquistando el cambio, usualmente lo trabajamos en 3 horas. E incluso en formato virtual, no hacemos las 3 horas seguidas, lo dividimos en 2 sesiones para asegurar que está bien dosificado, que tenemos toda la energía y la intención de la gente de estar metido de verdad. El segundo ingrediente es que sean potentes. ¿Eso qué significa? En el fondo que haya todo un esquema de aprendizaje que realmente podamos cumplir. Desde siempre hemos estado convencidos que los temas que trabajamos, estos soft skills, requieren no solamente herramientas, claro que es importante que sean prácticas, pero primero necesitan que la gente esté dispuesta a cambiar, que esté dispuesta a trabajar en sí misma, y eso implica que sienta que necesita cambiar. Entonces, desde sensibilizar, que haya un insight, les pregunto, en el caso que vivimos en esta muestra, ¿identifican ustedes dónde trabajamos en esa sensibilización, en dónde buscamos que haya ese insight antes de entrar a meternos en conceptos o en herramientas? ¿A alguno se le ocurre? Bueno, pues les voy a soplar. Cuando hicimos la parte de que hiciéramos un pequeño cambio, si ustedes recuerdan, les pedimos, haz algo, cámbiate el anillo, ponte las gafas de otra manera. Cuando uno siente la incomodidad, entonces dice, híjole, de pronto sí necesito yo trabajar en esta sensación porque la tengo con el anillo y la tengo con la mudanza. Entonces veo que esto me sirve a mí y no es hecho para mi jefe o no es hecho para los demás. Es algo que realmente me sirva para que yo después quiera meterle cabeza, meterle en los cuadrantes, trabajar en herramientas y volviendo al tema de que solo vimos un cachito y volviendo al tema de esta sensibilización,
por ejemplo, cuando hacemos el programa completo, cuando pasamos a la herramienta, porque de lo que se trata es pasar al cuadrante de fluir, ¿cómo le hacemos? Aquí generamos algunos ejemplos, debatimos, pero en la práctica eso requiere más. Por ejemplo, ¿qué requiere más? A veces uno cree que está súper bien y que está fluyendo y que todo lo ve fácil y que realmente no tiene problema, pero a veces los demás no. Entonces, cuando trabajamos con un grupo cerrado, imagínense ustedes el escenario. Para este tema, por ejemplo, nos buscan mucho cuando van a implementar SAP en su compañía. No sé si ustedes lo han sufrido alguna vez, pero eso es un cambio tremendo. Todo el mundo se espanta, todo el mundo le cambian los roles, le toca trabajar el triple, se desgasta. Entonces, como el grupo le conoce, cuando hacemos un ejercicio del cuadrante, no solamente ponemos la opinión mía, yo Felipe soy maravilloso, sino que están opinando los de al lado, qué tanto realmente yo estoy fluyendo, qué tanto mis comportamientos dejan o no ver que es así, y eso también hace parte de esos insights, de ese, oiga, realmente no estoy tan bien como yo creía o al revés, para que esto funcione. Y que al final, al sumar estos cambios de actitud y estas herramientas, al final podemos asegurar un cambio clave, es decir, cada módulo nuestro promete por lo menos un cambio de comportamiento observable. No es hecho solamente para sensibilizar y sembrar una idea. Están hechos en las condiciones, como decimos, con grupos pequeños, con esa duración, con todos los ejercicios, para que al final el participante y su entorno noten un cambio en esa persona. El otro tema es que sean cautivadores, es decir, que sean interesantes. Fíjense que tenemos muchos módulos y muchos estilos. Hay unos que son tipo concurso y hacemos ruletas y la gente sale al azar y tiene que participar y se ríen. Hay otros que son más serios. Si ustedes se dan cuenta, este es un tema muy analítico, pero tenemos también un auditorio súper analítico. Ustedes incluso nos ayudaron y es parte también de lo que queremos. Ser protagonistas. No es que nosotros somos los gurús y nos sabemos todo y lo que importa es que lo hagan de esta manera y estos son los términos adecuados. Construimos juntos y eso hace que ustedes se sientan parte de, puede ser al estilo divertido, puede ser al estilo analítico, depende del tema, depende del auditorio, pero que realmente sean protagonistas y lo vivan intensamente. Otro punto es que sean a la medida, es decir, que no sea el curso, la caja negra, que tienes que hacer esto porque ya sabemos que funciona, que realmente podamos ensamblar los módulos de una forma que vaya atendiendo a lo que ustedes realmente necesitan y que no sea simplemente algo obligado. Y finalmente, continuos. Y eso tiene que ver con la curva del olvido y tiene que ver con todo el tema del aprendizaje. Es decir, que no termine todo cuando cerramos la sesión o cuando nos despedimos en una capacitación presencial. Necesitamos asegurarlos y empujarlos amigablemente a que pasen a la acción y que esto lo vivan en la vida real, y por eso hay un mecanismo que acompaña a buena parte de nuestras capacitaciones. Eso depende de los acuerdos a los que lleguemos y cómo lo quieran llevar a cabo, pero idealmente a través de una aplicación de celular que lo vamos a ver en forma sencilla en unos minutitos, que esto pase a la vida real. Y eso implica esa flexibilidad, además de que pueda ser a la medida, pues que todo nuestro know-how lo hemos modularizado y lo hemos convertido en hoy por hoy más de 40 módulos que clasificamos de diferentes maneras. De hecho, esta presentación que están viendo, realmente nuestro portafolio, que también se los hemos hecho llegar a algunos que ustedes van a poder descargar con una liga que les vamos a dar también al final, pero que puedan explorarlo fácilmente, porque la intención es que cuando trabajemos en un programa, cuando hagamos una propuesta, de alguna manera hagamos equipo para que ustedes, conociendo muy bien a la necesidad y a su gente y nosotros al producto, armemos un muy, muy buen programa. Y para hacerlo, pues hay que conocer qué hacemos. Entonces, estos módulos están organizados de diferentes formas y son fáciles de navegar. Cortos, les ponemos los nombres que les llevan a pensar de qué vamos a hablar. Por ejemplo, el programa, entre más te extiendes, menos te entienden. Pues con leerlo ustedes ya saben de qué se trata. Vamos al punto, vamos a dejar de divagar, vamos a hablar de claro, corto y completo, pero si quieren saber más, pues le picamos, le damos clic y aquí entramos a un nivel un poco mayor de profundidad para garantizar que realmente entendimos, pero repito, todo el esfuerzo de cómo llevar a cabo esta propuesta, pues para eso estamos nosotros, para ayudarles, entendiendo muy bien la necesidad y después juntos
lo afinamos para que tengamos el mejor programa posible para el objetivo que tengamos en ese momento determinado. Entonces, esto hay formas de trabajarlo. Con un módulo solito ya logramos un resultado, combinándolo, hay unos programas que ya están prearmados, todo esto lo van a poder explorar, no me voy a meter ahora en detalle porque no es necesario, porque van a tener esta información también a mano. Bueno, pero más allá de todos los programas que estamos hablando, que incluso están organizados en forma de índice, también por nombre, si lo quieren navegar así, lo van a poder hacer fácilmente. Pero más allá de eso, les hablamos hace un momento de cómo trabajar la metodología, cómo hacer que esto no se quede en la sesión. Y para eso tenemos una herramienta que se llama los desafíos. Algunos de ustedes ya la conocen porque ya la hemos trabajado en el pasado con algunos programas, pero muchos de ustedes no. Les vamos a contar rápidamente de qué se trata. Necesitamos aplicar lo aprendido, interrumpir esta curva de Ebbinghaus, asegurar que la gente pasa a la acción. Entonces les ponemos una serie de tareas, actividades sencillas, amigables, fáciles de hacer, incluso parte de ellas la pueden hacer en su celular cuando están haciendo fila en el súper, porque en lugar de meterse a Instagram, pues avanzan en algo que les ayuda a mejorar, y son actividades que tienen que ver con este tipo de cosas. Una es recordar, recuerden que la curva de Ebbinghaus dice que se nos va a olvidar en minutos lo que acabamos de aprender, entonces intervenir a tiempo, tomarle la lección, porque también ese estudio de Ebbinghaus demostró que cuando hay repaso, la curva se suaviza muchísimo y el nivel de olvido baja. Otras actividades que tienen que ver con observar a otros haciendo esto que hemos aprendido. Por ejemplo, imaginarse a alguien que le está costando trabajo ese cambio, cómo se comporta, ni siquiera necesariamente hay que verlo directamente, es recordar a esa persona cómo ha actuado y demás, pero ser consciente de qué le pasa a él para yo mismo entender qué me podría pasar a mí. Actividades que tienen que ver con aplicar lo aprendido, por ejemplo, les damos una técnica para poder pasar del cuadrante 2 al cuadrante 3, pues voy a hacerlo con mi problema actual, con el cambio de ciudad, de trabajo, de todo lo que, por ejemplo, nos pusieron en ejemplo en este taller, a ver cómo me va aplicando esa técnica e incluso irse a enseñar a alguien más, porque ustedes que están en el mundo del aprendizaje saben que cuando uno enseña, aprende más, organiza sus ideas, se hace preguntas que no tenía y cierra y al final se siente experto. Entonces, el llevar a cabo esto fuera de las sesiones o entre sesiones es una maravilla para apropiarse de lo aprendido y que nuevamente, y volviendo a nuestro vestido, se note en el tiempo. No voy a meterme en el tema de técnico en este momento porque ya vamos a cerrar la sesión, más lo quiero poner en términos del concepto para que sepan que esto existe, que incluso ustedes pueden hacer una prueba de ello. Ya les voy a dejar también el código QR para que puedan registrarse y hacer todo el ejercicio para vivirlo directamente. Además le ponemos interés a través de puntajes, es decir, en la medida que la gente va cumpliendo estos desafíos se va ganando sus puntos y al final de un programa, pues los que le entraron con todo, los que hicieron todas sus tareas, salen graduados como Grandmaster. Los que hicieron horitas asiento, pues tu certificado de asistencia, pero realmente se trata de que todos estén en las últimas escalas, los empujamos, hay un tutor que les está animando y garantizando que pueden hacer los desafíos y que no se traban, para que al final el resultado sea cambios perceptibles para todos. Este es el código QR para que puedan registrarse. No, repito que no vamos a hacer el ejercicio en este momento, pero es muy fácil. Últimamente ustedes seguramente se han registrado en miles de servicios de web que nos ofrecen todos los días, es muy parecido. Siguen el código QR, allí les van a entrar a una opción donde les va a pedir o les va a permitir descargar una aplicación para su celular, ya sea en iOS o Android, o incluso lo pueden hacer en su computador porque también hay versión web. Y allí van a ver esos desafíos que son gamificados, van a anotarlo. De hecho, yo antes obviamente hice los míos que no los había hecho hace mucho tiempo, fallé bastante y al final me quedó bastante claro. Los invito realmente a que lo hagan porque vale la pena. Y finalmente, esta otra opción, y es que no queremos, si ustedes tampoco, dejarlo aquí. Es posible que después de esta vivencia ustedes se les venga a la mente
que quieren entender mejor lo de los desafíos, o tienen un proyecto donde dicen, bueno, vamos a ver si de pronto Dewey nos puede ayudar, o simplemente quieren actualizarse con nosotros y ponernos al día en hoja de vida. Con muchos de ustedes, repito, tenemos relación de años y estaremos encantados de tomarnos ese cafecito con ustedes. Entonces, hay un formulario súper simple que también podemos seguir a través de este código QR, donde ustedes eligen. No es que tengan que ir a tomarse el cafecito conmigo en México, o con Paola en Perú, o con Gloria en Colombia, o con Lenis en República Dominicana, o con Julián en España. Lo que queremos es que el que le nazca, el que quiera, el que tenga una necesidad, lo haga con toda la confianza. Y si no, ahí mismo pueden picarle para descargar el portafolio y para que les regalemos con mucho gusto uno de nuestros ebooks. Hemos trabajado muchísimo en aterrizar, en profundizar en lo que hacemos en las capacitaciones a través de ebooks, y es algo que surge de muchos años de experiencia y que queremos compartir en forma de ebook, que también lo van a poder hacer siguiendo la liga que estamos viendo acá. Son las 11:28 de la mañana, somos Dewey, somos efectivos, por lo tanto estamos en el momento de cerrar nuestra sesión. Simplemente queremos agradecerles de corazón todo el esfuerzo, el seguir acá, el seguir presentes, y cuenten con que si no alcanzaron a seguir el código QR del cafecito, si como le sucedió a Carlos no pudo tener su guía, cualquier cosa, estamos a un golpe de un clic, de un mensaje, de lo que necesiten, e inmediatamente les vamos a responder. Muchísimas gracias de veras por tantas ganas, por tanta voluntad, por tanto esfuerzo, y bueno, acá lo dejamos. Mil y mil gracias, amigos.